Derechos y obligaciones de un paciente en etapa terminal. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Las pequeñas cosas. ¿Qué es un enfermo en etapa terminal? Es aquel que tiene una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico, cuyo pronóstico de vida aproximado es inferior a 6 meses. Antes de partir, ¿qué significa esta palabra? Quedan aún muchas cosas por hacer, tantas otras por decir y muchas más por sentir. Algunos de los significados que encontramos en esta pequeña frase que pues tiene mucho contenido y pues es parte de nuestro video, parte de este proceso en el cual es importante saber cuáles son los derechos que tiene el paciente, cuáles son las obligaciones, pero sobre todo sensibilizarnos en esta parte y conocer qué es lo que implica tener un paciente en este estado. Capacidad de obrar del enfermo terminal. La capacidad jurídica es la cualidad o aptitud de una persona de disfrutar derechos y ejercitar obligaciones. Es cuestión de ver si pueden ejercitar o no tales derechos personalmente. Toda persona, sin excepción alguna, tiene capacidad jurídica, dado que existe una identificación plena entre el concepto o cualidad jurídica de personalidad, vinculada inexorablemente a la vida, y el concepto de capacidad jurídica. Es diferente la capacidad de obrar, ejercer derechos y obligaciones. Todas las personas tienen capacidad jurídica, pero no todos tienen capacidad de obrar. La capacidad de obrar es el primer elemento determinante de la eficacia y validez de los actos y negocios jurídicos. El enfermo terminal tiene capacidad jurídica por ser persona. Ahora bien, la situación de enfermedad puede ser determinante de la incapacidad de la persona, la cual afecta a su capacidad de obrar. Por lo tanto, si la situación de enfermedad física o psíquica es tal que impide que la persona se pueda gobernar por sí misma, implicará el nombramiento de un tutor o representante. Se requiere para la incapacitación de una persona la existencia de una sentencia judicial firme y la inscripción de la misma en el registro civil en cuanto a efectos respecto a terceras personas. Si no hay tal sentencia judicial, la persona se considera jurídicamente capaz, es decir, mantiene su capacidad de obrar, pudiendo concluir actos y negocios jurídicos. En cuanto al proceso de incapacitación aplicable al enfermo terminal, cabe señalar que una persona no puede solicitar o iniciar su propia incapacitación. Puede promover la declaración de incapacitación el cónyuge, los descendientes, en su defecto los ascendientes o hermanos, y en última instancia el Ministerio Fiscal. La propia sentencia judicial determinará la extensión, límites y régimen de tutela del incapacitado, pero en procedimiento el juez, al nombramiento de un tutor, importancia de hacer el testamento, el derecho de facilitar la realización del testamento, incluso en situación de enfermedad extrema, para lo cual existe la figura del testamento en peligro de muerte, que puede realizarse sin notario, pero sí ante 5 testigos idóneos en sentido jurídico, teniendo cabal juicio para otorgar el testamento, lo correspondiente a verificar a los testigos. Por otra parte, es también derecho del paciente y de sus familiares que sean informados de los procesos
por los cuales va a pasar el paciente y es su derecho si los aceptan o no.